Nunca olvidaré la cara de Sebastián cuando abrió la puerta de mi oficina y me vio sentada en la mesa de juntas junto a mi esposo. Tenía esa mirada de shock total, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos iban de mí a él, de él a mí, tratando de procesar lo que estaba viendo. Yo llevaba un vestido azul marino que me quedaba perfecto, el cabello recogido en un chongo elegante, y en mi mano izquierda brillaba mi anillo de compromiso. Pero lo mejor de todo era la personita de 5 años que estaba en la recepción con mi mamá, esperándome para ir a cenar. La hija que él abandonó antes de que naciera. La hija que jamás conoció porque decidió que su carrera era más importante que nosotras. Lo que Sebastián no sabía era que el hombre sentado a mi lado, mi esposo, el amor de mi vida, era alguien que él conocía muy bien. Y cuando se dio cuenta de quién era, literal vi cómo se le caía el alma al piso. Si alguna vez te han abandonado en el peor momento de tu vida, si alguna vez te dijeron que no estabas lista para algo que tú no elegiste sola, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza. Y déjame saber en los comentarios si alguna vez alguien te dio la espalda cuando más lo necesitabas, porque lo que voy a contarte te va a demostrar que a veces la vida te quita algo para darte algo mucho mejor. Pero para que entiendas cómo una chica de 23 años embarazada y abandonada terminó siendo la directora de marketing de una empresa internacional, casada con un hombre increíble y con una hija que es mi mundo entero, tengo que llevarte 5 años atrás, cuando todavía creía que Sebastián era el amor de mi vida y no tenía idea de la pesadilla que estaba por comenzar. Mi nombre es Valeria, y cuando tenía 23 años trabajaba como asistente de marketing en una agencia creativa en la Ciudad de México. Acababa de terminar la universidad, estaba llena de sueños y planes, y llevaba 1 año y medio de relación con Sebastián. Nos habíamos conocido en una fiesta de un amigo en común en La Condesa. Él era ingeniero de sistemas, 3 años mayor que yo, súper ambicioso y con un plan de vida súper claro. Quería irse a trabajar a Estados Unidos, hacer una maestría, crecer profesionalmente. Y yo, como buena enamorada, pensaba que yo cabía en esos planes. Sebastián era de esos novios que al principio son perfectos, detallista, atento. Me presentó con su familia súper rápido. Sus papás me adoraban. Su hermana menor Sofía y yo nos hicimos amigas casi al instante. Yo pensaba que íbamos en serio, que estábamos construyendo algo juntos. Hablábamos de viajar, de tal vez vivir juntos en un futuro, de cómo sería nuestra vida. Pero siempre había algo raro. Cada vez que yo mencionaba planes a largo plazo, él cambiaba el tema o decía cosas como «todavía somos jóvenes» o «ya veremos qué pasa». Yo no le daba importancia porque pensaba que solo era cauteloso. En esa época yo compartía un departamento pequeño en la Roma con mi mejor amiga Andrea. Ella estudiaba diseño gráfico y siempre desconfió de Sebastián. Me decía cosas como «ese güey solo piensa en él» o «no me gusta cómo te hace sentir cuando hablas de tus sueños», como si los tuyos no importaran. Pero yo la ignoraba. Estaba enamorada, o al menos eso creía. Todo cambió una noche de marzo. Sebastián y yo habíamos salido a cenar a un restaurante en Polanco para celebrar que él había recibido una oferta de trabajo en San Francisco. Yo estaba feliz por él, pero también preocupada porque significaba que nuestra relación iba a cambiar. Durante la cena le pregunté qué iba a pasar con nosotros, si habíamos pensado en la posibilidad de que yo me fuera con él eventualmente o si íbamos a intentar la distancia. Él se puso raro. Empezó a decir que eran decisiones muy grandes, que mejor lo hablábamos con calma. Yo sentí un nudo en el estómago, pero no insistí. Esa noche nos quedamos en mi departamento. Andrea había salido con su novio, así que estábamos solos. Y fue esa noche cuando mi vida cambió para siempre. 2 semanas después me di cuenta de que mi periodo no llegaba. Me hice una prueba de embarazo en el baño de la oficina, con las manos temblando tanto que casi no podía sostener la prueba. Cuando vi las 2 líneas rosadas, sentí que el mundo se me venía encima.
Tenía 23 años, un trabajo de asistente que apenas me alcanzaba para pagar mi parte de la renta, y un novio que estaba a punto de irse del país. Pero lo que no sabía era que eso era solo el principio de la verdad. Le dije a Sebastián esa misma noche. Lo cité en una cafetería cerca de mi oficina porque necesitaba un lugar público. Algo en mí me decía que lo necesitaba. Llevaba la prueba de embarazo en mi bolsa. Las manos me sudaban y sentía que me iba a desmayar. Cuando llegó y se sentó frente a mí, lo vi diferente. Estaba distraído, checando su celular cada 2 minutos, como si tuviera prisa por irse. Le dije que necesitaba hablar de algo importante, que era urgente. Él suspiró y dejó su celular sobre la mesa. Saqué la prueba de embarazo y se la mostré sin decir nada. Vi cómo su cara pasaba de confusión a shock, y luego a algo que me heló la sangre. Pánico. Pánico puro. No era preocupación o sorpresa. Era pánico de alguien que ve cómo sus planes se desmoronan. Me dijo Valeria, no puede ser, con una voz que sonaba casi enojada, como si yo hubiera hecho algo mal a propósito. Le respondí que era real, que tenía casi 5 semanas según mis cálculos, que necesitábamos hablar de qué íbamos a hacer. Él se pasó las manos por el pelo, ese gesto que hacía cuando estaba estresado, y me dijo que esto no estaba en sus planes, que él tenía que irse a San Francisco en 2 meses, que no estaba listo para ser papá. Yo le dije que yo tampoco estaba lista para ser mamá, que esto tampoco estaba en mis planes, pero que era algo que teníamos que enfrentar juntos. Y entonces él soltó la bomba. Me miró directo a los ojos y me dijo, Valeria, yo me voy a ir a Estados Unidos. Esta oportunidad es única. No puedo desperdiciarla. Sentí cómo se me revolvía el estómago. Le pregunté, ¿y qué va a pasar con el bebé, conmigo? Y él, con una frialdad que jamás le había visto, me dijo, tú decides qué hacer, pero yo no puedo estar aquí. No puedo ser papá ahorita. Me quedé paralizada. Le pregunté si me estaba diciendo que me iba a dejar sola, embarazada, que iba a abandonar a su hijo. Él desvió la mirada y me dijo que no lo veía como abandono, que simplemente no estaba en posición de ser padre, que yo era joven e inteligente y que sabría qué hacer. Como si fuera tan fácil, como si no fuera también su responsabilidad. Esa conversación terminó conmigo llorando en esa cafetería y él saliendo prácticamente corriendo, diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Pero yo ya sabía la verdad. Sebastián no iba a quedarse. Sebastián me iba a dejar. Pero lo que descubrí 2 días después hizo que todo doliera aún más. 2 días después de esa conversación, Sebastián no contestaba mis llamadas. Le mandaba mensajes y los dejaba en visto. Yo estaba desesperada, confundida, asustada. Andrea me abrazaba mientras yo lloraba en el sillón, diciéndome que ese güey no me merecía, que yo iba a estar bien con o sin él. Pero yo necesitaba respuestas. Decidí ir a su departamento. Vivía solo en un estudio en la colonia del Valle. Toqué el timbre varias veces, pero no abría. Estaba a punto de irme cuando salió uno de sus vecinos y aproveché para entrar al edificio. Subí las escaleras hasta su piso y cuando llegué a su puerta escuché voces dentro. Voces. Él estaba ahí, pero no me abría. Toqué más fuerte y grité su nombre. Las voces se callaron. Esperé un minuto que se sintió eterno, hasta que finalmente abrió la puerta. Tenía cara de culpable total. Traía una playera y pants, el cabello mojado como si acabara de bañarse. Le pregunté por qué no me contestaba, por qué me estaba evitando. Él me dijo que necesitaba espacio, que la situación era muy heavy para él. Y entonces escuché una voz de mujer desde dentro del departamento preguntando, «Seb, ¿quién es?» Se me heló la sangre. Empujé la puerta y entré. Y ahí estaba ella, una chica que yo no conocía, sentada en su sillón, con una de sus sudaderas puesta, tomando café como si estuviera en su casa.
Me quedé congelada viendo la escena. Le pregunté a Sebastián quién era ella, qué estaba pasando. Él intentó explicar, diciendo que era una amiga, que había venido a visitarlo. Pero yo no era tonta. La chica se veía súper incómoda y se levantó diciendo que mejor se iba. Cuando pasó junto a mí pude oler su perfume mezclado con el de Sebastián. Y en ese momento todo cobró sentido. Los mensajes que no contestaba, el pánico cuando le dije que estaba embarazada, la prisa por irse. Le grité que me dijera la verdad, que le debía al menos eso. Y él, con una cara de derrotado, me confesó que había conocido a alguien más, que las cosas entre nosotros ya no funcionaban desde hace tiempo, que él ya no sentía lo mismo. Sentí que me arrancaban el corazón del pecho. Le pregunté desde cuándo, cuánto tiempo llevaba engañándome. Él dijo que solo eran unas semanas, que no había sido planeado. Pero eso no era todo. Lo peor fue cuando le dije ¿y el bebé qué? Simplemente lo vas a ignorar. Y él me respondió algo que jamás voy a olvidar. Me dijo Valeria, yo no te pedí que lo tuvieras. Si decides seguir adelante con eso, es tu decisión, no mía. Yo ya tomé la mía. Me voy a San Francisco y voy a empezar una vida nueva. Te deseo lo mejor, en serio, pero yo no puedo ser parte de esto. Salí de ese departamento destruida. No sé ni cómo llegué a mi casa. Andrea me encontró sentada en el piso de la sala, llorando sin parar. Me abrazó y me dejó llorar todo lo que necesitaba. Esa noche tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Decidí que iba a tener a mi bebé, con o sin Sebastián. Decidí que iba a ser la mejor mamá que pudiera ser, aunque tuviera que hacerlo sola. Lo que no sabía era que esa decisión me llevaría a conocer a alguien que cambiaría mi vida para siempre. Sebastián se fue a San Francisco 4 semanas después. No volvió a buscarme. Cambió su número. Me bloqueó de todas las redes sociales. Era como si yo nunca hubiera existido. Su familia al principio intentó contactarme. Su mamá me llamó un par de veces, llorando, diciéndome que no podía creer lo que su hijo había hecho, que ella quería ser parte de la vida de su nieto. Pero yo estaba tan rota, tan dolida, que le dije que necesitaba espacio. Con el tiempo dejamos de hablar. Bueno, con todos excepto con uno. Diego, el hermano mayor de Sebastián. Diego tenía 29 años y era arquitecto. Trabajaba en un despacho importante en Santa Fe, y siempre había sido el hermano responsable, el ejemplo a seguir. Yo lo había visto en reuniones familiares, pero nunca habíamos hablado mucho. Él siempre fue amable conmigo, pero distante, como guardando cierta distancia profesional. Una tarde, 2 meses después de que Sebastián se fuera, estaba saliendo de una cita médica. Tenía casi 4 meses de embarazo y apenas empezaba a notarse mi pancita. Estaba esperando un Uber afuera del hospital cuando escuché una voz que decía Valeria. Me di vuelta y ahí estaba Diego, caminando hacia mí con cara de sorpresa y preocupación. Me preguntó cómo estaba, si había ido al doctor. Yo solo asentí, tratando de no llorar porque últimamente lloraba por todo. Él se quedó ahí parado, como si no supiera qué decir, hasta que finalmente soltó mi hermano es un idiota. Perdón, sé que no es mi lugar decirlo, pero es la verdad. Hizo algo imperdonable. No sé por qué, pero esas palabras me quebraron. Empecé a llorar ahí en la calle. Diego se acercó y me ofreció un pañuelo. Luego me preguntó si podía llevarme a mi casa. Acepté porque estaba exhausta y el Uber tardaba. En el camino hablamos, o más bien, yo hablé. Le conté todo. Cómo me sentía sola, asustada, cómo mi trabajo apenas me alcanzaba y no sabía cómo iba a mantener a un bebé yo sola. Cómo mi familia que vivía en Puebla no tenía los recursos para ayudarme mucho. Diego me escuchó sin interrumpir. Cuando llegamos a mi edificio, antes de que bajara del coche, me dijo si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, llámame, y me dio su tarjeta con su número personal anotado atrás. Le agradecí
pero pensé que solo lo decía por cortesía, porque era lo correcto. Pero 2 semanas después, cuando se descompuso mi refrigerador y no tenía dinero para arreglarlo porque todos mis ahorros se estaban yendo en consultas médicas, lo llamé. Y él llegó esa misma tarde con un técnico y pagó la reparación. Le dije que no era necesario, que yo le pagaría después. Pero él solo sonrió y dijo que los tíos tienen que cuidar a sus sobrinos, incluso antes de que nazcan. Desde ese día, Diego empezó a aparecer en mi vida. Al principio eran cosas pequeñas. Me marcaba para preguntarme cómo iba todo, si necesitaba algo. Me mandaba recomendaciones de doctores, artículos sobre embarazo. Un día apareció con una cuna que dijo que una amiga ya no necesitaba. Otra vez llegó con bolsas del súper porque según él había comprado de más. Andrea me decía que era obvio que a Diego le gustaba, pero yo no podía ni pensar en eso. Estaba embarazada, devastada emocionalmente, y él era el hermano de mi ex. Era lo más complicado que podía imaginar. Además, yo estaba segura de que Diego solo me ayudaba por lástima o por culpa de lo que su hermano había hecho. Pero conforme pasaron los meses, empecé a darme cuenta de algo. Diego no me trataba como un proyecto de caridad. Me trataba como a una persona. Preguntaba por mí, por cómo me sentía yo, no solo por el bebé. Escuchaba cuando le contaba sobre mi trabajo, mis sueños. Me hacía reír en los días difíciles. Y había algo en sus ojos cuando me miraba. Algo cálido y genuino que Sebastián nunca tuvo. En ese momento, aún no tenía idea de que Diego se convertiría en el amor de mi vida. Mi hija Emilia nació un miércoles de octubre a las 3 de la mañana. Fue el parto más difícil y hermoso de mi vida. Andrea estaba conmigo en el hospital, sosteniéndome la mano, diciéndome que lo estaba haciendo increíble. Y Diego también estaba ahí. Había llegado al hospital apenas se enteró de que me habían internado y se quedó en la sala de espera toda la noche. Cuando las enfermeras finalmente me trajeron a Emilia, envuelta en una cobijita rosa, y la puse contra mi pecho, sentí que todo el dolor, todo el miedo, toda la incertidumbre habían valido la pena. Era perfecta. Tenía los ojos cerrados, la nariz pequeñita, y cuando le acaricié la mejilla, abrió su boquita como buscando alimento. Me puse a llorar de la emoción. Diego entró a la habitación 1 hora después, cuando ya me habían acomodado en mi cuarto. Traía un ramo de flores y un peluche de jirafa. Se acercó a la cuna donde Emilia dormía y se quedó viéndola con una ternura que me partió el corazón. Le pregunté si quería cargarla, y él asintió nervioso, como si tuviera miedo de romperla. Cuando la tuvo en sus brazos, vi algo en su cara que me hizo entender todo. Este hombre amaba a mi hija, y creo que también me amaba a mí. Los primeros meses con Emilia fueron los más duros de mi vida. Entre las desveladas, el trabajo, los gastos, había días en que no sabía cómo iba a sobrevivir, pero Diego siempre estaba ahí. Llegaba después del trabajo a ayudarme con Emilia para que yo pudiera dormir un par de horas. Los fines de semana me llevaba comida o se quedaba cuidándola mientras yo hacía mandados. Nunca me hizo sentir que era una carga. Al contrario, siempre me hacía sentir que yo era fuerte, capaz, admirable. Una noche, cuando Emilia tenía 4 meses, estábamos los dos sentados en el sillón de mi sala después de haberla dormido. Yo estaba exhausta, con el cabello hecho un desastre y una playera manchada de leche. Y de la nada Diego me dijo: «Valeria, eres la mujer más fuerte que conozco, y la más hermosa». Me quedé helada. Él se veía nervioso, pero continuó: «Sé que el timing es terrible. Sé que probablemente no debería estar sintiendo esto porque eres la ex de mi hermano, pero no puedo seguir fingiendo. Me gustas. Me gustas desde hace meses, y amo a Emilia como si fuera mía. Si me das una oportunidad, te prometo que jamás te voy a lastimar como él lo hizo». No supe qué decir. Parte de mí quería lanzarme a sus brazos y decirle que sí, pero otra parte tenía miedo.
Miedo de volver a confiar, de volver a abrirme. Le dije que necesitaba tiempo, que acababa de salir de algo muy doloroso. Él entendió. Me dijo que esperaría lo que fuera necesario, que no iba a presionarme, y esperó. Durante 3 meses más, Diego siguió siendo mi apoyo incondicional sin esperar nada a cambio. Hasta que una noche me di cuenta de que yo también me había enamorado de él. De su paciencia, su bondad, su manera de ver a Emilia como si fuera lo más valioso del mundo. Una tarde lo besé. Así nada más, en mi sala, con Emilia durmiendo en su cuna. Y fue el beso más perfecto de mi vida, porque estaba lleno de verdad, de tiempo ganado, de amor real. Empezamos a salir oficialmente cuando Emilia tenía 8 meses. Y todo fue diferente con Diego. Él nunca me hizo sentir menos por ser mamá soltera. Nunca me hizo sentir que mis sueños eran menos importantes que los suyos. Me impulsaba a crecer profesionalmente. Cuidaba a Emilia para que yo pudiera tomar cursos en línea de marketing digital. Me decía que yo era capaz de lograr lo que quisiera. Y tenía razón. 2 años después de que Emilia naciera, conseguí un ascenso como coordinadora de marketing en mi agencia. 1 año después de eso, me ofrecieron el puesto de directora de marketing en una empresa internacional con oficinas en México. Mi vida había dado un giro de 180 grados. Ya no era la chica asustada y abandonada. Era una profesional exitosa, una mamá increíble y la novia del hombre más maravilloso del mundo. Diego me propuso matrimonio cuando Emilia tenía 4 años. Lo hizo en el parque donde solíamos llevarla los domingos. Se arrodilló frente a las 2 y le preguntó a Emilia si le daba permiso de casarse con su mami. Ella gritó que sí y saltó a abrazarlo. Yo lloré como nunca mientras le decía que sí, que 1000 veces sí. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña con nuestros amigos y familia cercana. Fue el día más feliz de mi vida. Diego no solo me había devuelto la fe en el amor, me había mostrado lo que era el amor verdadero. Y legalmente adoptó a Emilia. Ahora ella llevaba su apellido y él era oficialmente su papá. Pero lo que ninguno de los dos sabíamos era que Sebastián estaba a punto de regresar a nuestras vidas. Pasaron 5 años desde que Sebastián me dejó embarazada y se fue a San Francisco. 5 años en los que no supe nada de él. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Para mí, Sebastián era un capítulo cerrado de mi vida. Ni siquiera pensaba en él. Estaba demasiado ocupada siendo feliz. Todo cambió un martes de abril. Mi empresa estaba a punto de cerrar un convenio con una compañía de tecnología de Estados Unidos para desarrollar la estrategia de marketing de su expansión en Latinoamérica. Yo estaba liderando el proyecto. Era la negociación más grande de mi carrera. Mi jefe me había dicho que el director de tecnología de la empresa vendría personalmente a México para las juntas finales. Ese martes llegué temprano a la oficina. Llevaba un vestido azul marino que me encantaba, tacones nude, el cabello perfectamente peinado. Me sentía poderosa, segura de mí misma. Diego me había mandado un mensaje esa mañana diciéndome: «Vas a ser increíble hoy, te amo», con una foto de Emilia mandándome un beso. Yo era feliz, completamente feliz. La junta estaba programada para las 10 de la mañana. Mi equipo y yo estábamos en la sala de juntas revisando la presentación cuando mi asistente entró y dijo que el equipo de la empresa estadounidense ya había llegado. Le dije que los hicieran pasar. Escuché voces acercándose por el pasillo. Y entonces se abrió la puerta. Y entró Sebastián. Literal sentí que el mundo se detenía. Él me vio, y su cara se puso pálida. Se quedó paralizado en la entrada de la sala, con una carpeta en las manos y los ojos como platos. Yo también me quedé helada por un segundo, pero me recuperé rápido. Sonreí profesionalmente y dije: «Buenos días, bienvenidos. Por favor, tomen asiento». Sebastián se sentó en la mesa de juntas sin dejar de verme. Se veía mayor, más formal con su traje gris. Pero también se veía cansado, con ojeras, sin ese brillo que tenía antes.
El director general de su empresa empezó a hablar, presentando a su equipo, pero yo veía que Sebastián no prestaba atención. Me miraba fijamente, como tratando de procesar que yo era la directora de marketing, que yo estaba liderando esa negociación. La junta duró 2 horas. Yo mantuve mi profesionalismo todo el tiempo. Presenté nuestra estrategia, respondí preguntas, negocié términos. Sebastián apenas habló. Cuando terminamos, su jefe quedó muy impresionado y dijo que definitivamente querían trabajar con nosotros. Cerramos la reunión y todos empezaron a salir de la sala. Sebastián se quedó atrás. Cuando todos salieron, se acercó a mí y dijo: «Valeria, yo no sabía que trabajabas aquí. Yo no sabía que eras tú». Levanté la vista de mis papeles y lo miré con la expresión más neutral que pude. Le dije: «Ah, qué casualidad». Y seguí guardando mis cosas. Él insistió, diciendo que necesitábamos hablar, que habían pasado muchos años, que él quería explicar. Le respondí con una voz calmada que no había nada que hablar, que el pasado era pasado. Él se veía desesperado. Me dijo que había pensado mucho en mí todos estos años, que había cometido un error terrible. Y entonces soltó la pregunta que yo sabía que vendría. «Valeria, el bebé, ¿qué pasó con...?» No lo dejé terminar. Le dije: «Mi hija está perfectamente bien. Gracias por preguntar 5 años después. Tiene 5 años. Va en primero de primaria. Es súper inteligente y feliz. Y tiene un papá increíble que la ama como se merece». La cara de Sebastián se descompuso. Preguntó: «¿Te casaste?». Justo en ese momento se abrió la puerta de la sala y entró Diego. Traía traje negro. Se veía guapísimo como siempre. Venía de una junta en su despacho y había prometido pasar por mí para ir a comer. Se acercó, me dio un beso en los labios y me dijo: «Todo bien, amor. ¿Ya terminaste?». Abracé a Diego de la cintura y le dije: «Sí, ya terminamos». «Ah, él es Sebastián, el director de tecnología de la empresa con la que vamos a trabajar». «Sebastián, él es mi esposo, Diego». Y fue ahí cuando lo vi. El momento exacto en que Sebastián se dio cuenta de quién era el hombre parado junto a mí. Su hermano mayor. El hombre que él siempre había visto como el ejemplo perfecto. La cara de shock, de dolor, de incredulidad. Ver cómo su mundo se venía abajo igual que el mío, se vino abajo hacía 5 años. Diego, siendo el hombre maduro que es, extendió la mano y le dijo: «Mucho gusto. Será un placer trabajar juntos». Sebastián estrechó su mano como robot, sin poder articular palabra. Yo solo sonreí y dije: «Bueno, nosotros tenemos que irnos. Emilia sale temprano hoy de la escuela y prometimos llevarla al parque. Fue un placer. Sebastián, nos vemos en la próxima junta». Y salimos de ahí, dejándolo parado en esa sala, procesando que yo ya no era la chica rota que él abandonó. Era una mujer exitosa, felizmente casada con su hermano, madre de una niña hermosa, que él nunca conoció porque decidió que no valíamos la pena. Pero hay algo que aún no te he contado, algo que hace que esta historia sea aún más perfecta. Resulta que la ruptura entre Sebastián y Diego fue definitiva después de que él se enteró de lo nuestro. Diego le dejó muy claro a su hermano que lo que le hizo a Emilia y a mí era imperdonable, que él había elegido su lado y que no había vuelta atrás. La empresa de Sebastián terminó firmando el contrato con nosotros, lo que significó que tuvimos que trabajar juntos durante 6 meses. Cada junta era una tortura para él. Me veía llegar con mi anillo de casada. Hablaba por teléfono con Diego frente a él. Mencionaba a Emilia y sus logros en la escuela. Sebastián intentó varias veces hablar conmigo a solas, pedirme perdón, decirme que había cometido el peor error de su vida. Una vez me dijo que su vida en San Francisco no había resultado como esperaba, que su relación con la chica por la que me dejó terminó a los 6 meses, que se había dado cuenta demasiado tarde de que yo era lo mejor que le había pasado.
Le respondí que me alegraba que hubiera aprendido la lección, pero que llegó 5 años tarde. Que Emilia tenía un papá que la adoraba, que yo tenía un esposo que me amaba de verdad, y que él había perdido su oportunidad de ser parte de algo hermoso. En la última junta del proyecto, Sebastián me entregó una carta. Me pidió que la leyera cuando estuviera sola. Esa noche, después de acostar a Emilia, la abrí. Era una carta larga donde me pedía perdón por todo, donde me decía que yo había sido la mejor cosa que le pasó y que su cobardía le costó una familia. Terminaba diciendo que entendía que era demasiado tarde, pero que quería que supiera que se arrepentía cada día. Le mostré la carta a Diego. Él la leyó en silencio y luego me abrazó. Me dijo que la decisión era mía, que si yo quería darle a Sebastián la oportunidad de conocer a Emilia, él lo entendería, pero yo ya sabía mi respuesta. Le dije que Emilia ya tenía un papá, uno que estuvo ahí desde el primer día, que la vio crecer, que le enseñó a caminar, que secó sus lágrimas cuando se cayó, que fue a todas sus funciones escolares. Sebastián tuvo su oportunidad y la desperdició. Guardé la carta en un cajón y nunca la volví a leer. 2 semanas después, Sebastián regresó a San Francisco. Supe por Diego que intentó contactar a su familia para reconciliarse, pero el daño estaba hecho. Sus padres, aunque lo perdonaron eventualmente, nunca lo vieron igual. Sabían que había abandonado a su nieta, y eso era algo que no podían olvidar. Lo más irónico de todo fue que descubrí, gracias a una compañera que tenía contactos en su empresa, que Sebastián había pedido el traslado a México específicamente para estar cerca de su familia otra vez. Que había vuelto porque se sentía solo en Estados Unidos, porque su carrera no lo había hecho tan feliz como pensó. Y lo que encontró al regresar fue que su familia había seguido adelante sin él, que su hermano se había casado con la mujer que él abandonó, que tenía una sobrina hermosa que lo llamaba papá a Diego y que ni siquiera sabía quién era él. Hoy, mientras escribo esto, Emilia tiene 5 años y medio. Es la niña más feliz del mundo. Tiene el amor de su mamá, de su papá Diego, de sus abuelos, de su tía Sofía que la adora. Va a una buena escuela, toma clases de ballet y sueña con ser veterinaria porque le encantan los animales. Cada noche, cuando la arropamos, Diego y yo nos miramos y sabemos que lo logramos. Construimos algo hermoso de las cenizas de mi peor momento. No voy a mentir y decir que no hubo días difíciles. Hubo noches donde lloré de frustración, donde pensé que no iba a poder sola. Hubo momentos donde me sentí insuficiente, donde me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que veía la carita de Emilia, cada vez que Diego llegaba después del trabajo y me abrazaba diciéndome que estaba orgulloso de mí, recordaba por qué todo valía la pena. Aprendí que ser abandonada no significa que eres menos valiosa. Significa que la otra persona no tuvo la capacidad de ver tu valor. Aprendí que puedes construir una familia hermosa incluso cuando todo parece derrumbarse. Aprendí que el amor verdadero no es el que promete todo al principio, es el que se queda cuando las cosas se ponen difíciles. Diego me enseñó que hay hombres que ven el embarazo y la maternidad no como una carga, sino como un regalo. Que hay hombres que aman a los hijos de otros como si fueran propios. Que el amor real se construye con acciones, con presencia, con días ordinarios llenos de pequeños detalles. Cuando veo a Sebastián en mi mente, ya no siento dolor. Ni siquiera siento enojo. Siento agradecimiento. Porque si él no me hubiera dejado, yo nunca habría conocido mi propia fuerza. Nunca habría conocido a Diego. Nunca habría construido la vida que tengo ahora. Su abandono fue el empujón que necesitaba para convertirme en la mujer que siempre debí ser. Emilia a veces pregunta por qué algunos de sus compañeros tienen papás que no viven con ellos, o por qué algunos papás no están presentes. Y yo le digo que la familia no siempre es de sangre, que la familia es quien elige quedarse, quien elige amarte todos los días. Y ella entiende,
a su manera de niña de 5 años, que su papá es el hombre que lee cuentos con ella antes de dormir, no el que comparte su ADN. Mi vida hoy es más de lo que jamás soñé. Tengo una carrera exitosa que me apasiona, una hija increíble que me enseña algo nuevo cada día, y un esposo que me ama con una profundidad que Sebastián jamás fue capaz de darme. No cambiaría nada de mi historia, porque cada momento doloroso me trajo hasta aquí. A veces me pregunto cómo se siente Sebastián al saber que perdió todo esto, que pudo haber tenido una familia hermosa, una hija que lo amara, una pareja que lo apoyara, pero eligió su ego, su carrera, su comodidad. Y ahora tiene que vivir con esa elección. Yo elegí quedarme y luchar, y gané. Él eligió huir, y perdió todo. Al final del día, el karma no fue que yo me casara con su hermano para lastimarlo. El karma fue que encontré el amor verdadero con alguien que resultó ser su hermano, y que Diego me eligió sabiendo todo, amando todo de mí, incluyendo mi pasado y mi presente. El karma fue que Sebastián regresó esperando encontrar a la chica rota que dejó y encontró a una mujer exitosa, empoderada, feliz, que ya no lo necesitaba para nada. La mejor venganza nunca fue hacerle daño, fue ser tan inmensamente feliz sin él que su presencia ya no me afecta en absoluto. Si te identificaste con esta historia, si alguna vez alguien te abandonó en tu peor momento, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. ¿Le habrías dado a Sebastián una oportunidad de conocer a su hija? ¿Crees que hice lo correcto? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta. Historias de mujeres que se levantaron cuando el mundo las tiró. Y recuerda esto. Si estás pasando por algo similar ahora mismo, el abandono de alguien más nunca define tu valor. Tú eres suficiente, eres capaz, y mereces a alguien que se quede. Mereces a alguien que vea tu embarazo, tu maternidad, tu vida complicada, y diga: aquí me quedo, contigo construyo. Si él se fue, no era para ti, y algo mejor está esperándote, créeme. Nadie que te abandone merece verte brillar, pero vas a brillar de todas formas, con o sin ellos. Nos vemos en el próximo video.